oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Hoy quiero hablarles de por qué en tiempos de conflicto perdemos la paz los creyentes. Hemos venido viendo que bíblicamente la única manera de contrarrestar los ataques del diablo y sus demonios es a través de las declaraciones de la palabra, ya que así es como Cristo, la palabra, obra por nosotros y que por eso es importante llenarse de la palabra de Dios. Así que espero que se estén llenando de la palabra, que estén adquiriendo versículos, aprendiéndose, declarando, porque esa es la herramienta que tenemos. Para evitar darle lugar al diablo por la ignorancia a lo escritural, es importante aferrarnos a la palabra de Dios. Y de esta manera mantener a través de Cristo nuestra posición de autoridad, imposibilitándole a Satanás y a sus demonios que nos puedan controlar, ya que estamos en la posición de sentado en lugares celestiales, juntamente con Cristo, sobre principados y potestades, como enseña Efesios capítulo 2, versículo 6, y Efesios versículo 20 y 21. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es la de estar advertidos de lo que va a suceder en la tierra. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos saber y entender los tiempos en los que vivimos. Por eso el Señor nos dice: ustedes deben saber y entender los tiempos en los cuales están viviendo. Mateo capítulo 16 y versículo 3, el Señor declara y dice: ¿saben interpretar las señales del tiempo mirando el color del cielo, pero no saben ni entienden las señales de los tiempos? Escuche, nuestro problema es que miramos todo de una óptica humana, y por eso es que fácilmente nos turbamos, asustamos, perdemos la paz, somos atormentados y nos salimos de Cristo la fe. ¿Por qué? Porque una cosa es recibir el mensaje y otra cosa es entender el mensaje. Entonces el Señor dice: ¿saben interpretar las señales del tiempo mirando el color del cielo? Si está oscuro, mañana seguro que va a haber tormenta. Si está rosado, puede llegar a haber viento, etcétera, etcétera. Pero no saben entender los tiempos en que viven o en que vivimos. Por eso, una cosa es recibir el mensaje y otra cosa es entender el mensaje. ¿Sabe? El Señor nunca permite que ocurra en la tierra un conflicto, una crisis, sin antes advertírnoslo. Eso lo enseña Amós capítulo 3, verso 7. No haré nada sin antes dárselo a conocer a mis siervos los profetas. Y libro de Marcos capítulo 4 y versículo 23 declara y dice: el que tenga oídos para oír, oiga, escuche y entienda. Escuche y entienda. Ahora, ¿por qué el Señor nos advierte las cosas antes que sucedan en la tierra? Para que espiritualmente, mentalmente, anímicamente, te prepares para ese día. ¿Para qué? Para que no seas afectado cuando esto ocurra. Por eso Oseas capítulo 4 y versículo 6 declara y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó entendimiento.
Esto traducido a nuestros tiempos del nuevo pacto sería: escucharon mi mensaje y como no lo entendieron, mis hijos se turbaron, tuvieron miedo y se salieron de Cristo la fe, dándole lugar al diablo. Por eso, una cosa es recibir el mensaje y otra es entender el mensaje. Proverbios capítulo 4 y versículo 23 declara y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. O sea, si escuchas el mensaje sobre los acontecimientos que ocurrirán en los llamados últimos tiempos y no los entendés, tu vida espiritual, mental y física se afectará. Te saldrás de Cristo y las tinieblas tendrán el lugar, la jurisdicción para controlar tu vida de pensamiento. Y esto no lo digo yo, sino que esto lo enseña la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando comenzó lo de la pandemia, la mayoría de la gente, ¿qué les vino? Pánico, se llenaron de miedo, se aterrorizaron, a tal punto que muchos murieron más por el miedo que por la enfermedad en sí. Toda la gente estaba asustada. Ahora, lo peor de todo esto fue que mucha de la gente aterrada eran hijos de Dios. Hijos de Dios, sí, hijos de Dios, sin palabra en ellos, sin base bíblica o sin formación en la palabra. Y si no hay palabra en mí, si no hay un mensaje entendido de parte de Dios, de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, y estoy preparado de antemano, si hay desinformación en mí, es muy difícil que yo mantenga la paz, la tranquilidad, la libertad, el equilibrio, espiritualmente hablando, anímicamente hablando, físicamente hablando, en medio de un conflicto. El Señor dijo en el libro de Marcos, en el capítulo 4 y el versículo 23, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. En el versículo 24 dice: entiendan lo que oyen, porque cuando más atentamente escuchan, más entendimiento se les dará y aún más. Ahora en el versículo 25 del libro de Marcos capítulo 4 dice así: y a los que escuchan mis palabras y las entienden, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará lo poco que hayan entendido. Está hablando de creyentes. Yo no puedo escuchar lo que me conviene. Muchas veces escuchamos palabras a ligera. Muchas veces es más importante esto, aquello, que la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor es la que nos marca el presente, el futuro de las cosas que acontecerán aquí en la tierra, de lo que se avecina, de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. Entonces, es importante entender el mensaje profético. Es importante no solamente escuchar el mensaje, sino entenderlo, porque cuando lo entendemos, allí es cuando nosotros de antemano nos preparamos para lo que ha de venir, y cuando viene lo que ha de venir, nosotros estamos firmes, equilibrados y nada nos afecta. Por eso, una cosa es recibir el mensaje y otra es entender el mensaje. ¿Cuántos creyentes hay que se la pasan de reunión en reunión, de reunión en reunión, recibiendo mensaje? Ahora, si usted le pregunta cuántos de los mensajes recibidos entendiste, ¿y sabe qué le va a decir la mayoría? Y poco y nada, poco y nada. ¿Y qué es importante? No solo recibirlo, sino entenderlo. ¿Sabe? El maestro, hablando sobre los tiempos llamados últimos tiempos, en Mateo capítulo 24
y versículo 4 dijo: no se dejen engañar. En el versículo 6, porque oirán sobre guerras y rumores de guerra, pero no se atemoricen, porque todo esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos por diferentes lugares. Y en el versículo 8 declara y dice: ahora todo esto es solo el principio de los sufrimientos. Hoy vemos que a pesar de la tecnología, la modernidad, todo lo que declaran las escrituras que pasaría, ya está pasando. Y no se puede evitar. Por ejemplo, el mundo entero está consternado por la barbarie que está ocurriendo con la gente en Ucrania, por la guerra invasora de la potencia rusa. O sea que lo bíblicamente anunciado ya hoy está ocurriendo. Engaños, rumores de guerra, peste, hambre, tiempos peligrosos, como dice segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 5, donde habrá muchas dificultades y situaciones difíciles y estresantes, como se está viviendo hoy. Ahora, bíblicamente, todo esto es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque marcarían que estos son los llamados últimos tiempos. Ahora, hermanos, una cosa es recibir el mensaje y otra cosa es entender el mensaje. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué entienden del mensaje que da el maestro en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 4 al 8? Lo más probable es que algunos me digan: se nos advierte que habrá guerra. Otros que digan: se nos advierte que habrá terremotos. Otros que digan: se nos advierte que va a haber hambre. Otros que va a haber peste. Otros que va a haber peligro, etcétera, etcétera. Cuando lo revelante de este mensaje no es la guerra, no es la peste, no es los peligros, no es las enfermedades, no es los rumores, sino que lo revelante de este mensaje, ¿qué es? No se dejen engañar. Porque aunque acontezcan todas estas cosas, dice este mensaje, aún no es el fin, sino solo el principio de sufrimiento para la humanidad. Por eso no se deben dejar engañar. Se da cuenta que una cosa es recibir el mensaje y otra cosa es entender el mensaje, porque el que lee este mensaje, el que le diga no se deje engañar, ni lo comprendió, pero sí: oh guerras, oh guerra, oh pestes, oh hambre, oh terremotos, oh esto, aquello, y lo menos que interesa, lo menos revelante es eso, porque lo revelante de Dios para sus hijos, por eso le está advirtiendo antes que ocurra, es para que no se dejen engañar, para que no se dejen turbar, para que no se dejen afectar por las tinieblas y se salgan de Cristo y la obra de tinieblas les saque de la fe. Y así es como hoy la iglesia está siendo afectada por la obra de maldad, porque no entendemos el mensaje. Recibimos el mensaje, pero no entendemos el mensaje. No espinas, manda a sus ángeles contigo. Se da cuenta que una cosa es recibir el mensaje y otra cosa es entender el mensaje. Cuando yo entiendo el mensaje, ¿para qué es necesario entender el mensaje? Para que mi vida no sea afectada. Porque entender el mensaje hace que aunque haya conflictos acá en la tierra, usted jamás pierda la paz, ya que su confianza está puesta en el Señor, quien de antemano a través del mensaje le advirtió lo que acontecería acá en la tierra. Por eso lo relevante no es que hay guerra, aunque nos da dolor todas las situaciones que están pasando, no es la peste,
aunque nos dio dolor toda la gente que sufrió, se enfermó, murió. No es el hambre, aunque vemos que hay cantidad de gente en la pobreza. No son los terremotos, no son los tiempos peligrosos, los conflictos. Lo relevante es que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y si Él es por usted, ¿quién es contra usted? Y el mensaje, ¿cuál es? Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Porque Dios no tiene la culpa de lo que al hombre le ocurre. Porque el hombre eligió su propio caminar. Y Dios tiene planes, propósitos, y por eso hay cosas que están diagramadas, establecidas desde un principio y tenían que suceder. Pero el mensaje, ¿cuál es? Vengan a mí y yo me haré cargo de ustedes. Yo seré su refugio, yo seré su guardador, yo seré su protección. Le voy a dar un ejemplo acerca de que una cosa es recibir el mensaje y otra cosa es entender el mensaje para no perder la paz. Este principio lo vemos en Daniel capítulo 10 y versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje le fue revelado a Daniel. Estamos hablando del profeta Daniel. El mensaje era verdadero y era sobre un gran conflicto, el cual Daniel comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. O sea, Daniel no solo recibió el mensaje, como hoy le pasa a la iglesia, sino que lo destacable fue que Daniel entendió el mensaje. Entendió. ¿Qué fue lo que entendió? Daniel entendió que Israel, su pueblo amado, viviría siempre bajo conflicto. Ahora, ¿esto qué hizo? Hizo que Daniel, a pesar de las injusticias y los conflictos que le tocó vivir bajo 4 reinados, porque él estuvo bajo 4 reinados y tuvo que soportar a 4 déspotas reyes, que estos tenían siempre conflicto contra Israel, Daniel jamás perdió la paz. O sea, jamás se salió del Señor, porque de antemano estaba advertido. Una cosa es recibir el mensaje, otra cosa es entender el mensaje. Escuche, Daniel entendió que Israel siempre viviría de conflicto en conflicto, y por eso no hay que extrañarse que un hijo de Dios siempre vivirá en conflictos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, como la lucha de Israel, no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, es contra los poderes de las tinieblas. Ahora, lo relevante no es que vamos a vivir en conflictos, sino que lo relevante es entender el mensaje para estar de antemano preparados para no perder la paz y así no salirnos de Cristo, la fuente de vida. Porque una cosa es recibir el mensaje y otra cosa es entender el mensaje. Por eso Isaías capítulo 41 y versículo 10 declara: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Puede venir conflicto, puede venir crisis, puede haber peste, puede haber guerra, puede haber enfermedades, puede haber terremotos, etcétera, 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 lo que venga, lo que pase, lo que acontezca, pero Él te lo advierte de antemano. ¿Para qué? Para que no te dejes engañar, para que estés confiado, para que estés tranquilo, para que estés seguro que el Rey de Gloria, si Él es por ti, ¿quién es contra ti? Si Él tiene el control de todas las cosas, y si Él está permitiendo esto y que pase esto y aquello y esto otro, es porque tiene un plan y un propósito. Pero amén de todas esas cosas, lo revelante es que Él es tan grande, tan poderoso y mucho más grande y más poderoso que todo conflicto, que toda
crisis que pueda estar pasando en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu economía, y Él te guarda, te cuida, y Él está alrededor de ti y en ti, y te guarda y levanta tu cabeza. ¿Sabe? En estos tiempos veo en el internet cómo la mayoría de los creyentes están aterrados por lo que está aconteciendo, por ejemplo, con Ucrania. Y veo cómo con miedo comentan: hermanos, se está manifestando el caballo rojo del Apocalipsis. Esto me llamó la atención días atrás. Y cierran sus comentarios diciendo: Señor, ven pronto. Por favor, Señor, ven pronto. O sea que poco se entiende el mensaje. Y usted dirá: pero pastor, ¿cómo poco se entiende el mensaje? Si el caballo rojo del Apocalipsis habla de la muerte. Miren, Apocalipsis capítulo 6 declara la visión que tuvo Juan, el discípulo amado, sobre los acontecimientos futuros que iban a ocurrir en la tierra. Y no solo ve un caballo rojo, sino también ve uno negro, que es la peste, la miseria, el hambre, las infecciones, etcétera, etcétera. Otro amarillento, que es la muerte. Uno blanco, que el que lo monta representa al Señor, Apocalipsis 6:2, el cual dice: a ese jinete se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. O sea, esto nos revela que Él tiene el control. Ahora Apocalipsis capítulo 6 y versículo 4 dice así, que el Cordero rompió el segundo sello. O sea, el Señor. El Cordero, ¿quién es? El Señor. Él rompió el segundo sello y Juan ve que aparece un caballo de color rojo como fuego. Y al jinete que lo montaba se le dio una gran espada. Y se le concedió el poder de quitar la paz en la tierra y hacer que haya guerras y que sus habitantes se mataran unos a otros. Escuche, una cosa es recibir el mensaje y otra cosa es entender el mensaje. Número 1, el caballo rojo que tanto asusta a los creyentes no tiene ningún poder, ya que solo es el vehículo distintivo que carga el jinete, como el caballo negro, el amarillento, el blanco. Es el vehículo distintivo que carga el jinete. El jinete que se le da una espada. O sea que la espada que tenía el jinete que cabalgaba el caballo rojo no era ni de él, era prestada. Y tampoco ese jinete que cabalga el caballo rojo tiene poder propio, porque se le ha concedido el poder de quitar la paz de la tierra y que los hombres se maten entre sí. Queriendo decir esto, que lo crucial, que lo relevante de este mensaje no es el caballo rojo, no es el jinete con la gran espada que se le concedió el poder de quitar la paz de la tierra, sino que lo relevante de este mensaje es entender que hay alguien mucho más grande, que es quien le concedió al jinete del caballo rojo el poder de quitar la paz de la tierra. Y ese es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual te guarda, te cuida, protege, como dice el Salmo 32:7, el cual es escudo a tu alrededor, como dice el Salmo 3:3, el cual te dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, como dice Isaías 41:10, y te dice: yo soy tan grande y poderoso que antes que yo permitiera que ocurran las cosas en la tierra, te aviso para que te prepare y estés tranquilo y no pierda la paz, porque 1000 males caerán a tu lado y 10,000 a tu otro lado, mas a ti no llegarán. Salmo 91:7.
manos tu victoria llegó. Ese mismo Señor que le cedió una espada a ese jinete del caballo rojo, que le prestó un caballo rojo y que le cedió la autoridad de quitar la paz en la tierra, ese mismo Señor hoy te dice: yo en la cruz ya aseguré tu futuro. Y tu futuro, ¿sabe cuál es? Vestido de ropa blanca, estando junto a mí por la eternidad. Aleluya. ¿A qué temeré si Él es por mí? Él es más grande. ¿Qué me puede hacer ese caballo si no tiene ningún poder? ¿Qué me puede hacer ese jinete si mi Señor, mi Rey, quien me guarda, quien me cuida, a quien le pertenezco, Él le está cediendo ese poder, y como se lo ceden, se lo quitan? ¿Usted cree que le va a permitir que ese ser en ese caballo rojo a mí me toque, a usted lo toque, a un hijo de Dios que está establecido en Cristo lo toque? No puede, no puede, a no ser que éste reciba el mensaje y no entienda el mensaje, y cuando viene la situación, cuando viene la crisis, lo primero que hace es dejarse engañar, porque ¿quién es el que engaña? La obra de las tinieblas. Dice: he aquí el engañador de nuestros hermanos, el que engaña al mundo entero. Usted no se debe dejar engañar, porque cuando usted se deja engañar, usted pierde la paz, se sale de Cristo y Él empieza a controlar su vida de pensamiento, y ya hemos hablado acerca de eso, que es una manera bien grande de darle lugar al diablo, y si nosotros le damos lugar al diablo, Él nos controlará nuestra vida. El libro de Mateo, en el capítulo 10 y el verso 28, dice: teman solo a aquel, está hablando del Señor, a quien puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Días atrás veía en las redes gente, creyentes, que tenían miedo de que Satanás los lleve al infierno. Pero ¿cómo el diablo me va a meter al infierno si el diablo no puede meter a nadie al infierno? Reciben el mensaje, pero no entienden el mensaje. El único que puede enviarte al infierno es el Señor, porque vos hayas decidido salirte de Él, vivir tu vida a tu manera. Entonces tu decisión, pero por su voluntad, y su voluntad es que de tal manera nos amó el Padre, que entregó a su unigénito Hijo en esa cruz, para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Vida eterna. Escuche, voy a ser reiterativo. Lo importante es entender el mensaje, porque entender el mensaje hace que, aunque acá en la tierra haya conflictos, usted jamás pierda la paz. O sea, entender el mensaje, ¿qué hace? Hace que usted jamás se salga de Cristo. Y si Él es por usted, ¿quién contra de usted? Mateo capítulo 13, verso 11 dice: y a ustedes, hijos de Dios, se le ha dado el privilegio de entender los secretos del reino de los cielos, pero a otros no se le ha concedido. Por eso, hermanos, debemos valorar esta bendición y no tomar esto tan livianamente, porque una cosa es recibir el mensaje y otra cosa es entender el mensaje. Entonces, ¿por qué la mayoría de los creyentes se turban, se llenan de miedo y en medio de los conflictos pierden la paz? Porque jamás han entendido el mensaje. Y en estos tiempos es importantísimo entender el mensaje, ya que es lo que hace que no te afectes, pierdas la paz y te salgas de Cristo. Por eso, cuando recibes el mensaje y no lo entiendes, es necesario que en oración insistas y dale hasta que el Señor te revele el mensaje. ¿O usted cree que cuando usted está recibiendo el mensaje, Satanás se queda de brazos cruzados?
¿Acaso cree que Él no va a tratar de hacer hasta lo imposible para extraerle y robarle el mensaje? Por eso le pedimos, no se distraiga. Por eso le pedimos, preste atención. Porque una cosa es una simple reunión religiosa y otra cosa es cuando hay una palabra profética que nos está advirtiendo y nos está diciendo lo que acontece, lo que va a suceder y lo que viene. Entienda. En Cristo, en medio de todas estas cosas, dijo Pablo, en medio de todos los conflictos, somos más que vencedores. Porque ¿qué me separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni principado, ni potestades, ni ángeles, ni lo que está sucediendo, ni lo que va a sobrevenir. Dijo, porque ante todas estas cosas, a través de Cristo somos más que vencedores. No vencedores, sino más que vencedores. Una palabra que años atrás hizo mucha cabida en mi corazón y yo se la quiero compartir antes de cerrar esta palabra. Está en Mateo capítulo 13 y verso 23, cuando habla del sembrador que salió a sembrar. Y aquí revela y dice, porque la parábola del sembrador, el maestro en una parte da la parábola, pero en otra parte él le revela la parábola a los discípulos, le revela la palabra a los hijos de Dios, y eso está en las Escrituras y está revelado para nosotros. Y dice así, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden el mensaje de Dios y producen una cosecha al 30, al 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. Pero la Escritura dice, al que oye y no entiende, o sea, no presta atención, lo agarra todo con liviandad, aún lo que ha recibido se le quitará. Pero aquel que oye y presta atención, se le revelará más, se le dará a conocer más y más. Hermanos, estamos en los tiempos finales, como dice la Escritura, los últimos tiempos. Ya le he explicado, porque la Escritura misma lo enseña. Aún no es el fin, como están diciendo, ya viene el Señor, ya se termina el mundo. No, eso es mentira, porque el Señor mismo lo está diciendo en Mateo capítulo 24. Dice, acontecerá esto, pero sepan que aún no es el fin. No se dejen engañar, aún no es el fin. No se dejen llenar el corazón de angustia, de miedo. Los estoy preparando de antemano. Les estoy informando para que no estén desinformados, para que cuando venga la crisis ustedes mantengan el equilibrio, porque este es el principio del sufrimiento que vendrá a la tierra. Pero no teman, porque si yo soy por ustedes, ¿quién es contra ustedes? Si yo le doy de comer a las aves, ¿cuánto más a mis hijos? ¿Acaso yo no puedo protegerlos? Si yo le cedo la autoridad a esos jinetes, al jinete del caballo negro, al jinete del caballo rojo, al jinete del caballo amarillo, si yo se las cedo, ¿ustedes creen que voy a permitir que ellos a ustedes los toquen, que a ellos a ustedes los dañen? No, ustedes no se tienen que turbar, ustedes tienen que estar como Daniel, confiados y tranquilos. Lo de Daniel es de destacar. Daniel estaba en Babilonia. Daniel, los reinados que fueron pasando de Babilonia en adelante, eran todos reinados diabólicos, terribles, y sin embargo, él siempre permaneció establecido en el Señor. ¿Qué no hacían? Hasta lo echaron a la fosa de los leones. Pero sin embargo, cuando el rey Darío fue, ¿y qué pasó? ¿Estás bien, Daniel? Cuando fue el rey, ¿estás bien, Daniel? Rey, tranquilo, dijo Daniel, porque ante mi Dios yo soy inocente. Envió su ángel, envió al Señor a cubrirme, y los leones no pudieron abrir su boca y lastimarme. No me pudieron hacer nada, porque es más grande el que está con ellos. Cuando lo pusieron al horno de fuego, dice que estaban él con dos compañeros más, cuando eran jovencitos. Pero dice que cuando miraron el horno de fuego, Nabucodonosor miraron, había una cuarta persona que era el Señor que lo estaba guardando. Y no podían creer y echaron a uno que los había echado a ellos, y dice que instantáneamente se fue consumido. Y lo mismo hicieron con los sátrapas, los echaron a los leones y no hicieron más que ¡guam! De un bocado se los comieron a ellos.
Entonces, no era que los leones no comían y no era que el fuego no consumía, era que alguien más grande los estaba cubriendo. Ese más grande es el que hoy te está cubriendo a ti, varón, a ti, mujer, a ti, joven, a ti, jovencita, a ti, anciano, a ti, anciana, a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Entiéndame, por favor. De tal manera Dios amó al mundo, Dios ama a toda la gente, que entregó a su único hijo, unigénito hijo, su primer hijo, a su unigénito hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la elección, la determinación, la decisión de venir a Cristo es personal. Entonces Dios no tiene la culpa de lo que al hombre le ocurra, porque el hombre eligió su propio caminar. Pero dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Estoy hablando de la gente que no está en Cristo, que aún no quiere nada. Entonces uno dice, sufre porque mi vecino, mi amigo, mi pariente. Bueno, pero oremos por ellos para que se destrabe su mente y pueda entrarle la luz del Evangelio y puedan entender que necesitan ser trasladados de las tinieblas al reino de Cristo. Pero usted que ahora está en el reino de Cristo, si vive lleno de miedos, si usted vive lamentándose, atormentado, afectado por todo lo que está pasando, quiero decirle que usted lo único que está haciendo es darle lugar al diablo. Y la verdad de las cosas es que todo eso está pasando porque usted ha escuchado el mensaje, pero nunca entendió el mensaje. Entonces es tiempo de escuchar, de recibir el mensaje, pero de entenderlo al mensaje. Pero que yo escucho y no entiendo, pastor. Le estoy diciendo, si no entiende, tiene que empezar a orar. Señor, revélame, hasta que esa palabra se le revele y le sea clara y sea parte de usted. Entonces usted, cuando viene el mal día, cuando viene el conflicto, usted no pierde la paz, usted no se descontrola, usted no se sale de Cristo y usted permanece en victoria, en libertad, parado en el triunfo de Cristo. Señor, en esta hora clamo por cada uno de mis hermanos que me están escuchando en este día, para que venga sobre ellos espíritu de revelación y de entendimiento, para que ellos cuando reciban la palabra, cuando escuchen el mensaje, lo entiendan, que se les revele, que lo entiendan, para que ellos produzcan al 100 por 1, al 200 por 1, al 1000 por 1 frutos dignos de arrepentimiento, como dice tu palabra, y ellos en medio de la crisis, en medio del conflicto, mantengan su vida equilibrada, serena, confiada y no se salgan de Cristo la paz. Yo bendigo tu vida, varón, mujer, joven, jovencita, y desato sobre tu vida espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y entendimiento en cuanto al mensaje de Cristo. Amén, amén y amén. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.